Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, miércoles. Hoy es miércoles 22 del mes de abril. Le damos gracias a Dios por la vida, por el momento que nos regala de estar aquí compartiendo esta Santa Misa. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por las siguientes intenciones: misa gregoriana por la iglesia necesitada, por la iglesia San Judas Tadeo, por el eterno descanso de José Dolores Cruz Peña, José Macías, Ignacio García, Elena Núñez, Pedro Zamorano, Salvador Reyes, Aurora Riveras, José Campos, José Misael Hernández, Cayetano Martínez, Pedro Vivas, Lucas Ruiz, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Oramos a Dios por la salud de Donny Delgado, Yeimara Peñaranda, Juana Gaitán, conversión de un padre de familia. En acción de gracias a Dios por el trabajo de Saúl Moreno, por Carlos Rivera, para que Dios lo guíe, y por la liberación de Antonio Velázquez. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, quienes están en sus casas compartiendo esta Santa Misa. No olviden compartirla. Saludo a todos los niños, a todos los enfermos, a todas las personas quienes desde su casa están viendo la misa. Que Dios me les bendiga siempre. Hoy la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 y siguiente, nos muestra dos cosas. Muere Esteban, recuerden ayer, Esteban murió apedreado. Se desata una violenta persecución y todo el mundo sale corriendo. En las crisis y en los problemas y en las dificultades que sufre tu parroquia se conocen los verdaderos cristianos. Sí, Señor. Cuando todos son aplausos y florecitas y arreglo y todo es bonito, ahí no se conocen los verdaderos cristianos. Cuando hay un sacerdote que mete la de caminar, o cuando se roban un dinero, o cuando hay que arreglar la iglesia o hay que pintarla, o cuando hay un escándalo dentro de los miembros de la iglesia, ahí se conoce quiénes se quedan. Porque la mayoría se van cuando suceden las persecuciones, los escándalos. Esos no son cristianos verdaderos. Esos no son cristianos de verdad. Y así la iglesia se purifica. En una parroquia donde todo es bonito y nunca ha habido un problema, ahí no hay cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos están cuando hay una parroquia, escándalos, problemas y dificultades que usted dice, naguará, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí se conocen. Hechos capítulo 8. Los verdaderos cristianos, cuando viene la persecución, cuando viene el problema, cuando viene el lío. No seamos cristianos a medias tintas, seamos cristianos verdaderos, dispuestos a sufrir la persecución, los problemas y las dificultades. De eso vamos a hablar en la misa. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor. Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
Vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, de manera especial porque nos escandalizamos muy rápido, nos sentimos heridos, nos hacemos los molestos. Mejor dicho, buscamos una excusa para irnos de la iglesia. Que el padre hizo algo que no me gustó y por eso ya no fui más a misa. Es que ese grupo donde yo estaba hizo cosas feas y no me gustaron. Usted quería una excusa y buscó la perfecta. Claro que hay que corregir en la iglesia, pero un verdadero cristiano no deja su iglesia por los motivos que se encuentre, porque está por Cristo, no está por los hombres. Pidamos a Dios perdón por esta circunstancia donde nosotros nos apartamos de la iglesia y nos alejamos de las cosas de Dios por situaciones feas que hemos visto. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, piedad ten. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, piedad ten. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y promuévela benignamente, de manera que quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados.
Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tus obras es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postren ante ti la tierra entera y celebren con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y lo hizo cruzar el Jordán a piel enjuto. Llenémonos de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la suya, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones, de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar hoy
la primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8. La muerte de Esteban trajo consecuencias graves. Miren, en las parroquias dice la Biblia, todos se dispersaron, menos los apóstoles. En la parroquia, una de las cosas que más hacen daño son los escándalos. Un escándalo, se peleó la catequista con el músico. Se agarraron de moño en la iglesia y salió la gente. La catequista peleó. La coordinadora de músicos. No debe pasar, pero puede pasar. El Consejo Económico hizo una mala administración y se perdió el dinero. Y la gente dio el dinero. Se perdió el dinero. No se debe perder, pero puede pasar. Pase o no pase, Dios no tiene la culpa de lo que hagamos los hombres. Y ustedes y yo debemos saber que estas cosas pueden suceder. Yo fui a la iglesia y dejé la bolsa y me fui a comulgar. Y regresé de la comunión y me la peinaron, se la llevaron. Padre, más nunca vuelvo a la iglesia. No deben haber ladrones, pero si los hay, cárguese su pedazo de bolsa, no la deje ahí, cárguese sus llaves, cuide su carro. Fui a la iglesia y alguno agarró y me rayó el carro, me lo chocó, me lo dañó. Padre, ¿cómo se le ocurre? Y se escapó, se dio a la fuga, bandido. Sí puede pasar. Fui a la iglesia, el piso estaba mojado, no limpiaron, me caí. Sí puede pasar. El mismo sacerdote un día agarró bravo y peleó con todo el mundo y gritó y dijo grosería. ¡Qué escándalo más grande! Sí puede pasar. No debería pasar, no debería suceder. Ni los sacerdotes dar mal ejemplo, ni los catequistas dar mal ejemplo, ni en la iglesia deberían haber malos ejemplos. No debería suceder. Pero el día en que haya un mal ejemplo, un mal testimonio dentro de la iglesia, Cristo no tiene la culpa. Porque hay muchos cristianos que se agarran de ese detallito para alargarse de la iglesia, para irse de la iglesia. Y yo no aguanto, y yo me voy, y yo me aparto. Yo no pensé que en la iglesia me fueran a robar la bolsa. Yo no pensé que en la iglesia se fuera a perder el dinero. Yo no pensé que en la iglesia iba a haber un fraude o iba a haber un antitestimonio. Sí lo va a haber. Van a haber persecuciones. Hechos capítulo 8. Se desató una violenta persecución y todos se dispersaron. Todos se fueron. Cristo no tiene la culpa, pero nosotros buscamos una excusa, buscamos una debilidad, buscamos un pretexto para irnos de Dios, de la iglesia de Dios. Malos sacerdotes, malos cristianos, malos feligreses vamos a encontrar en todas las parroquias, pero eso no puede ser el motivo para que usted deje el tierrero y se vaya. Usted va a la iglesia por el pan de la palabra de Dios. No por el panadero. Aprenda que usted va a la iglesia por Cristo, no por Cristóbal o por Cristina. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Y usted no tiene que escudarse en mis errores, que usted también puede cometer en algún momento, para decir me voy, me aparto, me siento ofendido, me siento alejado y más nunca vuelvo. No. Toda persona que se va de la iglesia, toda persona que se va de las cosas de Dios por un escándalo, ese es un mal católico. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así nosotros debemos aprender hoy con esta lectura que los verdaderos cristianos no los vamos a reconocer cuando la iglesia está llena, está full, con un retiro. Fuimos a un retiro súper bello, Padre, qué bonito. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere. Y alabaré, aleluya, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias. No. Los momentos álgidos, los momentos altos, de mayor euforia, de mayor concentración, de mayor movimiento de gente, no son los mejores en la iglesia. ¿Dónde vamos a reconocer los verdaderos cristianos? ¿Dónde vamos a reconocer los verdaderos sacerdotes?
¿Dónde vamos a reconocer los verdaderos vocaciones o personas que sirvan a Dios? En los momentos difíciles. Dice en la Biblia que la iglesia iba creciendo, la palabra de Dios cundía. Recuerden las lecturas pasadas. El evangelio se propagaba. Pedro se reunió en medio de 5,000 y se convirtieron. Habían miles de personas que seguían a Cristo, muchas. Pero el día en que empezó la persecución, dice, todos se dispersaron, todos se fueron. Patica, ¿pa' qué te tengo? Menos los apóstoles. La iglesia necesita purificarse. Y así que si usted ve una iglesia muy movida y muy llena, qué bonito don tiene el sacerdote, qué bonita don le ha dado el Espíritu Santo, pero hay que tener cuidado. Porque a veces entre más masa, más mazamorra, decía mi abuela. A veces entre más cristianos y más gente, no tenemos verdaderos cristianos. Cristianos delicados, cristianos light, cristianos de cristal, cristianos frágiles, cristianos que en la primera se van. No, ustedes y yo debemos aprender con esta lectura que nos vamos a encontrar con persecuciones. Y las persecuciones nos las van a hacer en las casas, las vamos a tener en la iglesia, las vamos a tener en el movimiento de apostolado, de parte del sacerdote. Muchas persecuciones vamos a tener. Pero oiga, no dejemos la iglesia, no nos apartemos. ¿Ustedes creen que la vida mía de sacerdote ya voy a cumplir? Este año cumplo 10 años, si Dios quiere, de sacerdote. Yo no me he encontrado que me han corrido, que los mismos hay obispos, hay sacerdotes, hay seminaristas, sacristanes que me dicen, usted para esta parroquia no viene, su manera de predicar no me gusta. Que yo no haya sufrido situaciones bien adversas, que yo no haya visto escándalos y situaciones feas. Entre más problemas y más dificultades miro en la iglesia, me doy cuenta que es obra de Dios, porque Él es el que la mantiene. Si fuera obra de hombres, ya se fuera destruido, ya se fuera acabado. Pero como es obra de Dios, Cristo es el que la mantiene, Cristo es el que la lleva. Yo voy a irme de cura porque es que yo vi que unas cosas muy feas que no me gustaron y entonces yo me voy a alejar y me voy a apartar. Entonces yo no soy un verdadero cristiano. Yo tengo que estar preparado para todo. Dentro del equipo de Jesús, de los 12, había un ladrón, Judas. Había un traidor, Judas. Había otro que lo negó. Había Juan que dudó, que no creía. Todos los demás se dispersaron y se fueron. Y Cristo nos dijo cuando resucitó, me las pagan, se me van, los voto a todos, usted no me sirve. No, fundó su iglesia y su iglesia sigue. La iglesia es fundada por Cristo, pero es guiada por el Espíritu Santo y en la tierra es llevada por los hombres. Y todos los hombres tenemos pecados, debilidades. Y todos los seres humanos tenemos errores. Y todos los seres humanos cometemos fallas. Nadie es perfecto. Y cuando usted vea una falla o cuando vea una humanidad en la iglesia de Cristo, usted no se escandalice, no se aparte, no se disperse, no se vaya. Es que tenemos personas que andan buscando excusas tontas para irse de la iglesia. Es que tenemos personas que andan buscando motivos para apartarse de la iglesia. Andan buscando pretextos para irse de la iglesia. Y a la primera que lo encuentren, se van y se van. Esos no son verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano no abandona la cruz. Cristo no se bajó de la cruz. Cristo estaba ante el escándalo más grande de la humanidad. Él siendo inocente lo estaban crucificando y ahí se quedó. Miren cómo lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Paren la oreja, oído al tambor. El mismo día de la muerte de Esteban. Esteban murió. ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado. Y ese mismo día que Esteban murió, ¿se acuerdan miren la lectura de ayer y de antier? Esteban se enfrentó, les habló al Sanedrín,
hombres de cabeza dura, de duro corazón. Ustedes resisten al Espíritu Santo. Eso les hizo enfurecer. Y lo sacaron, y cuando lo sacaron, dijo, veo el cielo abierto, rechinaban los dientes de la rabia en contra de Esteban, cogieron piedras y se las lanzaron. Murió Esteban, diciéndole, no le tomes en cuenta, Señor, esos pecados. El primer martes de la iglesia. Ese mismo día que Esteban murió, se prendió la mecha, se prendió la candelita, se prendió la chispa, empezó la persecución. Empezaron a criticar, a buscar, a señalar y a acusar a los cristianos. Y cuando se prende la candelita en la iglesia es cuando se reconocen los verdaderos cristianos. Cuando se prende el fuego en la iglesia es cuando se reconoce quién está al lado de Cristo. Cuando todo es bonito y son retiros y talleres y aplausos y viva, ahí no se reconocen los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos se reconocen como cuando se prende la caña. La caña se le echa candela para que queme todo el vástago y queda solamente la caña de donde se saca el azúcar. Los verdaderos cristianos se reconocen en la persecución. Puede tu iglesia y tu parroquia estar llena y full de cristianos, pero el día en que hay una persecución, un escándalo, muchos de ellos se van. Oigan, Hechos 8:1, siga. Se desató una violenta persecución Y cuando se desató la persecución, se prendió el fuego. ¿Qué pasó? contra la iglesia de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Todos menos los apóstoles se dispersaron y se fueron. Todos menos los apóstoles dejaron de seguir a Cristo. Todos menos los apóstoles dejaron de seguir al Señor, se fueron. Y así en tu parroquia y en tu iglesia y en el lugar donde usted trabaja para Dios. Cuando hay un escándalo, una persecución, un problema, una dificultad, de 100 quedan 5. De 200 personas quedan 10. De 1000 personas quedan 50 trabajando, porque no eran cristianos auténticos, verdaderos, que estaban acostumbrados al fanatismo y estaban acostumbrados a los vivas y a los abrazos y a los buenos halagos. Pero el día en que no les fue como quiso, chao, cheo, agarro mis maletas, paticas, paquete tengo, mi patineta y me voy de la iglesia. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Por eso nuestras parroquias deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Deben ser guiadas por la voz de Dios. Y usted, mire, aprenda a pensar y aprenda a controlar sus rabias. Te vas a encontrar en las iglesias, en las parroquias donde usted vaya a trabajar o a vivir, antitestimonios, malos ejemplos. Se van a encontrar personas que hacen cosas que no dicen. Se van a encontrar situaciones bien difíciles y bien feas. Se van a encontrar. Mire, yo recuerdo una vez, una de tantas veces que estuve predicando. Voy a una predicación, estoy en la predicación y una de las personas me dice, mire padre, vamos a ayudar allá en su parroquia y le vamos a mandar una ofrendita, pero le vamos a decir a la gente que le vamos a dar una ofrendita. Bueno, está bien, Dios les pague. Hicieron la ofrenda, hicieron todo, todo. Y a mí no me dieron nada. Y a la parroquia no le mandaron nada. Y ya por eso yo no seguí predicando y no fui para ningún otro lado. ¿Y qué me importa a mí? Que lo hagan. Lo que le quiten a un sacerdote le va a hacer falta. Lo que le quiten a una parroquia le va a hacer falta. He llegado a lugares que me han dicho que yo no soy el cura, que yo no tengo pinta de cura y me han cerrado la puerta en la cara. He llegado a lugares donde me han dejado botado en los aeropuertos. Me han dejado botado por allá y yo no he tenido la oportunidad ni siquiera de hablar con nadie y me he esperado horas y horas. A parroquias donde no me han dado comida, donde llego yo y no saben ni siquiera dónde me voy a quedar, si aquí en esta casa, si en aquella casa. Sí, he pasado por momentos duros y todavía sigo predicando y todavía sigo yendo y si me vuelven a invitar vuelvo a ir. Es que yo sé que la iglesia aquí en la tierra, los hombres la van llevando, la van guiando, el Espíritu Santo la ilumina, la guía desde el cielo, pero los seres humanos tenemos defectos, nos perseguimos entre nosotros mismos, nos criticamos entre nosotros mismos, pero ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Cristo? Y así usted,
Cuando le hagan lo que hagan, tenga cuidado para la próxima. Sea más prudente para la próxima. Dijo una viejita, ay no padre, el otro día traje unos misioneros que venían yo no sé dónde. Y los dejé en la casa. Y cuando llegué a la casa me faltaban algunas cositas. Se me han robado varias cosas, padre. Y esos misioneros se regresaron de donde eran. Y ahora, ¿cómo les digo que me den lo que me llevaron? Eso se lo puede conseguir. Eso se lo puede encontrar. Se desató una violenta persecución contra todos. Todos menos los apóstoles se dispersaron. Esa es la primera enseñanza. Quiero compartirles la segunda enseñanza con Pablo. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Ajá, ahí va, Saulo. Había un hombre a los pies del cual depositaron las ropas de Esteban o las piedras, algo de Esteban. Y ese se llamaba Saulo. Y él estaba de acuerdo. Y miren lo que viene. Saulo, mientras tanto, Saulo hacía estragos, desastres. Hacía de las suyas. Pablo hacía cosas que no estaban bien. ¿Dónde? En la iglesia. Escuchen bien. En la iglesia Saulo hacía estragos. Y los estragos que hacía Saulo lograban que la gente se marchara, se apartara, corriera, huyera. En tu parroquia también pueden haber estragos. En tu parroquia también pueden haber antitestimonios y pueden haber malos ejemplos. Y usted puede decir, naguará, aquel que era tan santo, tan bueno, mire cómo terminó. Se fue el catequista con la lectora a vivir. Se enamoró el cura y se salió de cura. Se robaron el dinero, no arreglaron lo que dijeron lo que iban a arreglar, un defalco de dinero. Sí, en la iglesia los Saulos hacen estragos. Oiga, lo va a encontrar, se lo está diciendo un cura que ha visto muchas cosas. Pero no será el motivo para que usted se vaya. Pero no puede ser el motivo para que usted abandone a Cristo. No puede ser el motivo para que usted diga, borrón y cuenta nueva, me marcho, apague y vámonos. Vi un estrago tan grande. En la iglesia pueden haber estragos. No solamente en la iglesia católica, fuera en las otras sectas, en las denominaciones, también los hay. Lo que pasa es que la iglesia católica es la más vista por todos y los estragos lo vuelven grandísimos. Sí los hay y los va a encontrar. Pero no puede ser el motivo para que usted se aparte. Ya si usted se quiere ir, váyase. Todos se dispersaron, menos los apóstoles. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Sí, yo también los he visto, los estragos, y he visto las situaciones. Saulo hacía estragos en la iglesia. Mire cómo se hacen estragos. Oigan con atención. Entraba en las casas. ¿A dónde iba Saulo? Las casas. ¿A dónde llegaba Saulo? Entraba en las casas. ¿A dónde Saulo entraba? En las casas. En las casas. Saulo llevaba a las casas a hacer estragos. ¿Por qué a las casas? Porque después de la muerte de Cristo no existían iglesias, no existían templos. Y la gente celebraba la misa, la Eucaristía o la fracción del pan en las casas. Y Saulo llegaba allá y tocaba la puerta. ¿Y cómo eran los estragos de Saulo? Para llevarse a los hombres y mujeres. Saulo hacía estragos en la iglesia. ¿De qué manera? Llegaba a las casas y se llevaba a los hombres y las mujeres. Lo mismo que hacen los protestantes hoy día. Llegan a hacer estragos en la iglesia. ¿Cómo? De casa en casa. Tum, tum. ¿Quiénes? Los protestantes que llegan ya. Ábranos la puerta que venimos a predicar. Y venimos a hablar de Dios. Y venimos a hablar de Cristo. Vámonos.
¿cuántos católicos se han llevado los protestantes? ¿Y cuántos estragos están haciendo las sectas protestantes? ¿Cuántos estragos se están haciendo con el mundo de mentira, con las ideas que venden, con los engaños? María tuvo más hijos, el rosario no es bíblico, el Papa la bestia, la iglesia la ramera, todos se van a condenar menos nosotros 144,000. Vamos a ser arrebatados al cielo. Es mentira de la Eucaristía, es mentira que hay que bautizar a los niños recién nacidos. Esos estragos se siguen haciendo y lo hacen aquellos que llegan a las casas y se meten y se llevan a la gente presa de una idea, de un pensamiento que no es bíblico, que no está en la palabra de Dios, que no es verdad, pero la gente se confunde. La cruz es maldita. Así se hacen estragos. Y la gente sale de la iglesia católica, se mete a protestante y después termina ateo. No creo en los curas, no creo en los pastores, no creo en nadie, se apartan. Eso es hacer estragos. Los estragos los hizo Saulo en su tiempo. Y hoy día los hacen los malos cristianos y los hacen los protestantes en la iglesia cada vez que se llevan a personas, cada vez que se llevan a cristianos. ¿Por qué no van a predicarle a los indígenas? ¿Por qué no se van al Japón y a la China a predicar? ¿Por qué no se van a predicar en los lugares donde no hay protestantes? ¿Por qué tienen que predicarle a los católicos, a los que ya están bautizados o los que ya tienen catequesis? Porque son presas fáciles, porque son engañados con facilidad, porque son confundidos con facilidad. Hacía estragos en la iglesia. Se metía a las casas y se llevaba a los cristianos. Y meterlos en la cárcel. Y se los llevaba a la cárcel. Tercero y terminamos. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. La gente que fue dispersada, la gente que se salió, la gente que tuvo miedo y salió corriendo para que no lo metieran preso, para que no se lo llevaran a la cárcel, no tenían solamente cosas malas, tenían algo bueno. Y lo bueno que tenían es que se iban hablando en todos lados de Dios. Cosa que no tenemos nosotros. Cuando un cristiano, cuando un católico se sale de la iglesia, no habla cosas buenas. Cuando un católico decide salirse de la iglesia, empieza a hablar barbaridades. Y empieza a soltar la sopa. Y empieza a regarla con chismes, con cuentos, con verdades o con mentiras. Y debemos aprender de esta comunidad cristiana que ellos no eran así. Ellos sí tuvieron miedo, ellos sí salieron corriendo, ellos sí se dispersaron y los iban a apedrear, estaban cuidando la vida, pero empezaron a predicar a Cristo. Llegaban a una ciudad, llegaban a un pueblo, llegaban a un sector y predicaban a Cristo. A ver, ¿tú eres de esos que predican a Cristo en todos lados? En tu familia, en tu trabajo, en tu misma parroquia, en tu grupo de amigos, en los compañeros de clase, les difunde el evangelio, les predica la palabra, les comparte la misa. ¿Eres de esos? ¿O eres de aquellos católicos que cierran el pico y guardan silencio y no dicen nada? ¿O eres de aquellos católicos que no son capaces de hablar un poquitico de Jesucristo porque le da miedo? Porque les da temor, porque se asustan. Los cristianos, como Felipe, se iban a difundir el evangelio. Sí los persiguieron, sí se apartaron, pero siguieron predicando, siguieron hablando, siguieron evangelizando y de ellos debemos aprender. Aprendamos hoy con esta lectura que ser cristiano no es solamente usar una camisa, usar una cruz o estar perteneciendo a un grupo de apostolado. Que ser cristiano no es solamente aparecer para la foto y aparecer para los aplausos. Ser cristiano es para ser perseguido. Ser cristiano es tener al maestro que es el crucificado y aprender que así vamos a terminar nosotros. Ser cristianos es estar en las buenas y en las malas con Dios, en todo momento. Ser cristiano es aprender del maestro que nos invita a cargar la cruz.
y a pesar de las dificultades predicar el Evangelio. Bueno, mañana seguimos conversando con la siguiente lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, las persecuciones, los problemas. Estamos en 8, vamos a pasar luego al capítulo 9. Y en el capítulo 9 vamos a ver cómo Pablo se convierte, Dios le habla a San Pablo. Eso lo vamos a ver durante estos días. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumento de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por camino de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que, a ejemplo de Felipe, prediquemos el Evangelio a donde quiera que lleguemos sin pena, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Como los cristianos dispersos, nosotros difundamos la semilla del reino a todos los rincones del mundo donde lleguemos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas que como Pablo hacen estragos en la iglesia, para que recapaciten y dejen de hacer el mal a los ojos de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que buscan la excusa, el momento, que buscan la oportunidad para apartarse de la iglesia después de un escándalo, para que aprendan a comprender que en la iglesia está fundada por Cristo, guiada por el Espíritu Santo y llevada por los hombres, que somos débiles y tenemos defectos, y aprendan a tener su fe en Jesucristo, no en los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena lo puede colocar en este momento desde su casa. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por esta ofrenda, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado.
porque continuamente se ofreció por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz, les envío mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tu Cordero, Cordero de Dios, tu Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar
mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica por nosotros los efectos de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para la Santa Misa. No falten, los esperamos. Del libro de Josué, capítulo 22. Josué convocó a la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés y les dijo: ustedes han obedecido todo lo que Moisés, servidor de Yahvé, les ordenó, y me han obedecido en todo lo que les mandé. Ha pasado mucho tiempo, pero ustedes no han abandonado a sus hermanos hasta el día de hoy, y han observado fielmente los mandamientos de Yahvé su Dios. Ahora que Yahvé su Dios concedió el descanso a sus hermanos, como se lo había dicho, vuelvan y ocupen nuevamente sus tiendas en el territorio que les pertenece y que Moisés, servidor de Yahvé, les dio al otro lado del Jordán. Tan solo acuérdense de poner en práctica los mandamientos y las leyes que Moisés, el servidor de Yahvé, les prescribió. Amen a Yahvé, su Dios, sigan todos sus caminos, guarden sus mandamientos, apéguense a Él y sírvanlo con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo, luego los despidió y retornaron a sus hogares. Moisés había dado Basán a una mitad de la tribu de Manasés. A la otra mitad de la tribu Josué les dio en herencia entre sus hermanos al oeste del Jordán. Al enviarlos de vuelta a sus tiendas, Josué los bendijo. Les dijo: vuelvan a sus tiendas cargados de riquezas. Cuánto ganado, oro, plata, bronce, hierro y ropa. Repártan los despojos de sus enemigos entre sus hermanos. La gente de Rubén, Gad y a la media tribu de Manasés
Dejaron a los israelitas en Silo, en el territorio de Canaán. Regresaron al territorio de Galaad, pues esa era la herencia que había recibido tal como Yahvé lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando llegaron a los alrededores del Jordán, que formaba parte del territorio de Galaad, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar en la ribera del Jordán. Era un altar de una altura impresionante. La noticia llegó a los israelitas. Fíjense que la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés construyeron un altar frente al territorio de Canaán, en los alrededores de Gilgal, del Jordán, junto a la frontera de los israelitas. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo para subir contra ellos y hacerle la guerra. Los israelitas mandaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés en territorio de Gad, a Finjas, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 jefes con él, un jefe de clan, por lo cual por cada una de la tribu de Israel. Cuando llegaron donde la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés en el territorio de Galaad, le dijeron: esto es lo que dice la comunidad de Yahvé. Ustedes han cometido una infidelidad con el Dios de Israel, así que quieren apartarse de Yahvé. Al construir un altar se han rebelado contra Yahvé. ¿No les bastó con el crimen de Peor? Todavía no nos hemos recuperado de la peste que asoló a toda la comunidad de Yahvé. Si hoy día se han rebelado contra Yahvé, mañana Él se enojará contra toda la comunidad de Israel. Si el territorio que posee les parece impuro, vénganse al territorio que es la herencia de Yahvé, allí donde Él ha establecido su morada, y les dará una porción en medio de nosotros. Pero no se rebelen contra Yahvé y contra nosotros, construyendo un altar distinto al de Yahvé nuestro Dios. Acuérdense de la infidelidad de Acán, hijo de Será. A propósito del anatema, la cólera de Yahvé castigó a toda la comunidad de Israel, y no murió solamente él por culpa de su crimen. La gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, el verdadero, el de verdad, Israel debe saberlo. El Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses sabe la verdad, e Israel debe saberla. Si nos hubiéramos rebelado contra Yahvé, si le hubiéramos sido infieles, entonces que Yahvé no nos perdone. Si edificamos este altar para apartarnos de Yahvé, para ofrecer holocausto y oblaciones, para presentarle sacrificios de comunión, que Él mismo Yahvé nos pida cuenta de ello. Pero actuamos así por temor a lo que pudiera ocurrir después. A lo mejor un día sus hijos dirán a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con Yahvé, Dios de Israel? Yahvé puso el Jordán como frontera entre nosotros y ustedes. Ustedes no tienen frontera ustedes no tienen pues parte alguna con Yahvé, y de ese modo, debido a sus hijos, nuestros hijos dejarán de temer a Yahvé. Entonces nos dijimos: construyamos un altar, no para ofrecer en holocaustos o sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes, y entre nuestros descendientes. Será una prueba de que participaremos del culto a Yahvé, en presencia de Él, por nuestros holocaustos, nuestras ofrendas y nuestro sacrificio de comunión.
De ese modo, sus hijos no podrán decir a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con Yahvé. Nos dijimos, si mañana nos habla de esa manera a nosotros, a nuestros descendientes, les diremos: miren la forma del altar de Yahvé que nuestros padres construyeron, no para holocaustos o para sacrificios, sino para que sea una prueba entre nosotros y ustedes. No queremos rebelarnos contra Yahvé ni dejar de servirle. Nos construimos este altar para el holocausto, para la ofrenda o para el sacrificio de comunión, ni tampoco en menosprecio del altar de Yahvé que está delante de su morada. Estas palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés le gustaron al sacerdote Finjas, a los jefes de la comunidad, a los jefes de los clanes de Israel que estaban con él. El sacerdote Finjas dijo a los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés: ahora sabemos que Yahvé está en medio de nosotros, ya que ustedes no cometieron infidelidad contra Yahvé. Ustedes han ahorrado a Israel de los azotes de Yahvé. Entonces dejaron a los hijos de Rubén y de Gad y del territorio de Galaad. El sacerdote Finjas y los jefes regresaron al país de Canaán, donde los israelitas le dieron cuenta de todo, y los israelitas lo aprobaron. Bendijeron a Dios y desistieron de marchar en son de guerra para arrasar el territorio donde vivían los hijos de Rubén y de Gad. Por su parte, los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron a este altar testigo, porque dijeron: es testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Hacía ya mucho tiempo que Yahvé había liberado a Israel de todos sus enemigos, de sus alrededores, y les había dado la tranquilidad. En cuanto a Josué, ya estaba viejo y de edad avanzada. Josué entonces reunió a todo Israel junto con sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas, y les dijo: estoy ahora viejo y de edad avanzada. Ustedes vieron todo lo que Yahvé, el Dios de ustedes, hizo a esas naciones con las que se enfrentaron. Yahvé, su Dios, combatió alrededor de ustedes. Miren, les repartí por sorteo el dominio de esas naciones que permanecían entre ustedes y que eliminé. Esta será la herencia de sus tribus desde el Jordán hasta el gran mar, hacia el lado del sol poniente. Yahvé, su Dios, los expulsará ante ustedes y les quitará la tierra que sea de ustedes, como Yahvé, su Dios, se la dio. Tengan pues ánimo y observen y pongan en práctica todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con los pueblos que quedaron entre ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses y no juren por ellos. No les sirvan ni se postren ante ellos. A Yahvé, su Dios, y solo a Él seguirán, como lo había hecho hasta el día de hoy. Yahvé expulsó de entre ustedes a las naciones grandes y poderosas, y nadie pudo ponerles resistencia hasta el día de hoy. Un solo de ustedes perseguía a 1000, porque Yahvé, su Dios, combatía para ustedes, como Él se lo había dicho. Amen a Yahvé, su Dios, es vital para ustedes. Si se apartan de Él, si se juntan con otros pueblos, no quedarán entre ustedes. Si se mezclan con ellos, casándose y se visitan mutuamente, sépanlo bien, Yahvé, su Dios, no continuará despojándolo entre ustedes, pero ellos serán para ustedes como un lazo y como una trampa, como un látigo en su espalda y espinas en sus ojos, hasta que ustedes hayan desaparecido de la buena tierra que Yahvé, su Dios, les dio.
En el momento en que me estoy yendo por el camino de toda criatura, reconozcan desde el fondo de su corazón y de su espíritu que Yahvé, su Dios, realizó todo lo que había prometido. Todas sus palabras se han cumplido, ni una sola se quedó sin efecto. Por eso, así como se realizaron todas las promesas de Yahvé, su Dios, respecto a ustedes, de igual forma Yahvé realizará en contra de ustedes todas sus amenazas hasta exterminarlos de esta buena tierra que les dio. Si ustedes son infieles a la alianza que Yahvé su Dios les propuso, si sirven a otros dioses y se prosternan delante de ellos, entonces se encenderá contra ustedes la cólera de Yahvé y desaparecerá rápidamente esta buena tierra que Él les dio. Josué reunió pues en Siquén a todas las tribus de Israel, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes y a los jueces y a los escribas, y estos se presentaron ante Dios. Josué dijo entonces a todo el pueblo: esto es lo que Yahvé, el Dios de Israel, les manda a decir. Sus padres vivían más allá del río y servían a otros dioses. Acuérdense de Terach, padre de Abraham y padre de Nahor. Pero yo tomé a su padre Abraham más allá del río y lo hice recorrer todo el territorio de Canaán. Multipliqué su raza y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Le di el nombre de Seir a Esaú como su propiedad, pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y tuvieron lugar las plagas de Egipto y todo lo que yo hice. Enseguida los hice salir. Cuando llegaron ustedes al mar y los egipcios persiguieron a sus padres con sus carros y sus jinetes hasta el mar de los juncos, clamaron a Yahvé y Yahvé interpuso una niebla entre ustedes y los egipcios. Hizo retroceder el mar sobre ellos y los cubrió. Ustedes vieron con sus ojos lo que hice en Egipto, después de lo cual permanecieron por largos días en el desierto. Después los hice entrar en el país de los amorreos que viven al otro lado del Jordán. Pelearon con ellos y yo los puse en sus manos. Conquistaron ustedes su país y los exterminé ante ustedes. Fue entonces cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, salió en son de guerra contra Israel y mandó a buscar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quise escuchar a Balaam y tuve que bendecirlos, así que fue como los libré de sus manos. Luego ustedes atravesaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los jebeos y los jebuseos los atacaron, pero los entregué en manos de ustedes. Expulsé delante de ustedes a los 2 reyes amorreos por la espada o el arco, sino por medio de las avispas que mandé delante de ustedes. Les di una tierra donde no han trabajado, ciudades donde no construyeron, pero que han habitado, viñas y olivares que no plantaron, pero cuya fruta han comido. Ahora pues, teman a Yahvé, sírvanlo con sinceridad y fidelidad, eliminen los dioses a los que sus padres sirvieron tanto más allá del río como en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no quieren servir a Yahvé, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses de los que sus padres sirvieron en el mar y del río, más allá del río,
o bien a los dioses de los amorreos en el país donde vivían. Lo que es yo y mi familia, serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: por ningún motivo abandonaremos a Yahvé para servir a otros dioses, porque Yahvé es nuestro Dios. Fue Él quien nos hizo subir con nuestros padres desde Egipto y nos protegió a lo largo del camino por donde íbamos y en medio de todo el pueblo por donde pasábamos. Yahvé fue quien expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, como también a los amorreos y a los que viven en este país. Serviremos pues a Yahvé, Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: ¿podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría la infidelidad de los padres de ustedes, de los pecados y los pecados de ustedes. Si abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, Él también cambiará, les hará el mal y los exterminará después de haberles hecho el bien. El pueblo dijo a Josué: de ninguna manera serviremos a Yahvé. Entonces Josué le dijo: ustedes mismos son testigos que han escogido a Yahvé y quieren servirlo. Le respondieron: somos testigos. Pues bien, dijo Josué, voten ahora a los dioses extranjeros que tienen entre ustedes y vuelvan su corazón hacia Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo dijo a Josué: nosotros serviremos a Yahvé y haremos caso a su palabra. Ese día estableció Josué una alianza con el pueblo. Les impuso un estatuto y una regla en Siquem. Escribió todas esas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que estaba en el santuario de Yahvé. Y Josué dijo entonces al pueblo: esta piedra atestigua contra ustedes, porque escuchó todas las palabras que Yahvé pronunció delante de nosotros. Servirá como testigo en contra de ustedes para impedirles que renieguen de su Dios. Después Josué mandó que de vuelta al pueblo cada uno a su posesión. Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, murió después de eso, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en el territorio que había recibido en el reparto, en Tiná-Será, en la montaña de Efraín, al norte del mar Gas. Israel sirvió a Yahvé durante toda su vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que sucedieron a Josué, pues había visto todo lo que Yahvé había realizado en favor de Israel. En Siquén sepultaron los huesos de Josué que los israelitas habían traído de Egipto. Los depositaron en la parcela de Jacob, que Jacob había comprado a los hijos de Armón, pues padre de Siquén, por 100 piezas de plata. Ella pasó a formar parte de la herencia de los hijos de José. Eleazar, hijo de Aarón, murió también y lo enterraron en la montaña de Efraín de Gilbea, ciudad que había sido otorgada a su hijo Finjas. Queridos hermanos, hemos terminado el libro de Josué. Vamos a comenzar el libro de los jueces. Jueces, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Josué había muerto, los israelitas consultaron a Yahvé. ¿Quién de nosotros, dijeron, subirá primero a atacar a los cananeos? Yahvé respondió: Judá será quien suba, pues he puesto el país en sus manos. Lo de Judá dijeron a sus hermanos de Simeón:
vengan a ayudarnos contra los cananeos en la parte que nos corresponde, y nosotros los ayudaremos en la de ustedes. Y los de Simeón fueron a ayudarlos. Subió pues Judá, y Yahvé puso en sus manos a los cananeos, a los fereceos y a los de Besek. Derrotaron a 10,000 hombres. En Besek se encontraban con Adoní Besek. Se trabaron en combate y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besek emprendió la fuga y los persiguió. Los apresaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoní Besek dijo entonces: 70 reyes con sus pulgares de las manos y de los pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Hoy Dios me devuelve lo que hice. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La gente de Judá atacó Jerusalén, se apoderaron de ella, la pasaron a cuchillo e incendiaron la ciudad. Después de esto bajaron para atacarla a los cananeos que vivían en la montaña, en el Negué y en las tierras bajas. Judá atacó después a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Derrotaron a Sesai, a Hamán y Talmai. De allí se dirigieron para pelear con los habitantes de Debir. Debir se llamaba entonces antes Kiriat Sefer. Caleb dijo entonces: daré como esposa a mi hija Acsá a quien ataque a Kiriat Sefer y se apodere de ella. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, se apoderó de ella y Caleb le dio a su hija Acsá. En cuanto ella llegó, le impuso a que pidiera a su padre un campo. Al verla que bajaba de su burro, Caleb dijo: ¿qué quieres? Respondió: hazme un favor, ya que me enviaste a esta zona del Negueb, dame al menos manantiales. Caleb le dio pues las fuerzas de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Obad el Quinita, cuñado de Moisés, subieron contra los hijos de Judá, desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, al sur de Arad. Allí se establecieron en medio del pueblo de Israel. Los de Judá salieron después con sus hermanos de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat y los condenaron al anatema. Por eso la ciudad se llama Jormá. Judá no se apoderó de Gaza y su territorio, ni de Askelón y su territorio, ni de Crón y su territorio. Judá se adueñó de la montaña que ayuda a Yahvé, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura porque tenían carro de hierro. Tal como lo había ordenado Moisés, dieron Hebrón a Caleb. Expulsó a los 3 hijos de Anac. En cuanto a los jebuseos que vivían en Jerusalén, los hijos de Benjamín, no los expulsaron, y por eso hasta hoy los jebuseos viven en Jerusalén junto con los hijos de Benjamín. La gente de la casa de José emprendió una experiencia contra Betel y Yahvé tuvo con ellos. Instalaron sus campamentos frente a Betel. La ciudad se llamaba antes Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos por dónde se puede entrar a la ciudad y te perdonaremos la vida. Les mostró entonces cómo entrar en la ciudad. La pasaron a cuchillo, pero dejaron libre a ese hombre con toda su familia. El hombre se fue al territorio de los hititas y allí construyó una ciudad y que se llamó Luz, y ese es el nombre que tiene todavía hoy. Manasés no pudo apoderarse de la ciudad de Bet-Seam,
ni de sus dependencias, ni tampoco de Tanaj, de Dor, de Gilbleam y de Megiddo. Los cananeos se mantuvieron firmes en ese territorio. Pero cuando Israel fue más fuerte, redujo a servidumbre a los cananeos sin empero eliminarlos. Efraín tampoco expulsó a los cananeos que vivían en Gizer. Los cananeos siguieron pues viviendo allí con él. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los de Naalón. Así fue como los cananeos continuaron en medio de Zabulón, pero fueron reducidos a servidumbre. Aser no expulsó a los habitantes de Jacob, ni a los de Sidón, ni de Mahalep, de Axi, de Gelba, de Afé y de Rehob. La gente de Aser siguió pues viviendo en medio de los cananeos, que poblaban la región, pues no les habían expulsado. Neftalí no echó a los habitantes de Beseán ni a los de Beanán. Vivió pues en medio de los cananeos que habitan en la región, pero impuso trabajos forzados a los habitantes de Bet-Samed y de Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder la montaña de los hijos de Dan y les impidieron que bajaran a la llanura. Los amorreos se quedaron en Argerez, en Ayalón y Salbín. Pero cuando la casa de José adquirió fuerza, fueron también reducidos a la servidumbre. El territorio de los edomitas se extiende desde la subida de los escorpiones hasta la roca y continúa luego subiendo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.